¿Cómo están todos? Vamos a hacer un repaso de todos los temas que vimos ayer en la primera clase de esta introducción a Photoshop. Yo aquí tengo abierto el interfaz del programa. Van a ver que tenemos abierto por defecto lo que sería el cuadro de archivo nuevo. En este cuadro nosotros vamos a poder configurar los distintos espacios de trabajo que vamos a utilizar dentro del programa. Es muy importante saber si vamos a trabajar en píxeles. Aquí tenemos las distintas anchura y altura y resolución. Como también podemos llegar a trabajar en centímetros. Sería una medida recomendable si estamos, por ejemplo, generando espacios de trabajo tanto para plotearlos o como para representarlos de manera digital. Quizás para representar de manera digital podemos ir a píxeles y todo lo que sea ploteado, impreso, va a necesitar que lo trabajemos de una manera mucho más eficiente en centímetros. Aquí también vamos a tener para identificar el modo RGB, que son cosas que ya también vamos a ir viendo en las distintas clases un poco más en específico. Vamos a tener el color CMYK, que en este caso lo vamos a cambiar cuando hayamos concretado nuestra edición de imagen, nuestra creación de una imagen, y la pasemos a plotear. CMYK son las siglas que distinguen la representación de los colores en la tinta. RGB son las siglas que representan la representación de los colores en lo que serían los dispositivos digitales, es decir, que se emiten por la luz. Entonces vamos a dejar RGB porque ahora estamos trabajando en la computadora. Entonces aquí podemos generar los distintos tamaños. Fíjense, yo tengo algunos IG vertical, IG feed. Ustedes van a poder ir manipulando. Aquí también tenemos distintos formatos de foto y aquí en imprimir tenemos algunos tipos de hoja. No pasa de lo que sería el tamaño A4, tabloide y A3, son los tamaños más grandes, pero de nosotros necesitarlos podemos llegar a generar tamaños A2, como veíamos recién aquí. Entonces, Photoshop es un programa de edición de imágenes y también de creación de imágenes. Podemos tanto editar como crear una imagen desde cero. Lo que quiero que repasemos ahora a continuación va a ser las distintas barras de trabajo y todo el interfaz, que es muy importante que lo sepan desde un principio. Para eso yo voy a cerrar esta ventana de archivo nuevo, voy a quedar aquí en el programa sin ningún archivo abierto y voy a venir a la hoja que tenemos aquí, este PDF que yo preparé para ustedes, planta casa C1. Yo les quería mostrar aquí, esta es una red social que está muy interesante. Quiero ver una cosa, ¿se está grabando? Sí. Esta es una red social muy interesante donde van a poder encontrar muchísima información de diseño, renders y demás. En el portfolio, aquí tenemos esta, es Casa LA. Esta es la casa de la cual estamos haciendo nosotros ahora la planta. Fíjense, ¿no? Es un muro. Tenemos acá un frente mucho más ciego. El interior. Y la parte posterior mucho más abierta. Esta es la casa que estamos trabajando ahora en la planta. ¿Ven? Se lee solo la lectura, que es mucho más vidrio, mucho más abierto. Y aquí mucho más cerrado. No quería dejar de mostrarles eso. Vamos a abrirlo, vamos a hacer clic derecho, abrir con Photoshop. De esta manera es la más simple y sencilla de abrir cualquier tipo de imagen, de archivo dentro del programa. También una vez que nosotros estamos adentro podemos venir a archivo, abrir como, nuevo. Pero ahora vamos a trabajar con esta planta que tenemos aquí disponible. Entonces, ahora sí ya tenemos una imagen para trabajar. Comencemos a ver un poco la interfaz, cómo se encuentra distribuido dentro de lo que sería el programa. Vamos a tener que a la izquierda están todas las herramientas que tenemos disponible y que vamos a ir viendo a lo largo de la clase y a lo largo del curso. Aquí arriba vamos a tener las distintas ventanas que nos van a servir para configurar todo el espacio de trabajo. Vamos a tener, como estábamos viendo, archivo, aquí para abrir, para guardar, para generar presentaciones en PDF. Vamos a tener edición, que ya lo vamos a estar utilizando para generar un motivo. Imagen, ajustar todo lo referido a la imagen. Capa, que ya vamos a estar hablando de las capas. Les voy a contar cómo trabaja Photoshop, cuál es la lógica básica de este programa. Texto, selección, filtros, tenemos mucho para ver. Lo que nos va a interesar a nosotros
además de estas herramientas que tenemos aquí a la izquierda, es la ventana. Aquí en ventana nosotros vamos a poder organizar nuestro espacio de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si desconfiguramos algo, que es lo más común que suceda, movemos algo, generamos, apagamos, prendemos, borramos, no hay ningún problema aquí. Vamos a poder volver a esta pestaña de ventana y vamos a poder prender todo de vuelta. Fíjense, yo acá tengo herramienta, la puedo prender, puedo volver, la puedo apagar. ¿Y por qué le digo esto? Porque todo lo que son las barras, los paneles de trabajo, como así se llaman, esta es la barra de herramienta, pero esto aquí a la derecha son los paneles de trabajo. Son móviles, es decir, nosotros fíjense cómo los podemos ir acomodando en el interfaz a nuestro gusto. No tendría por qué respetar la morfología, como es la distribución, ¿no?, principal de Photoshop. Nosotros lo podemos acomodar a esto como nosotros querramos. Podemos dejar las herramientas aquí, el navegador, que ya vamos a ver para qué sirve, este panel de color, las capas. Acá podríamos acomodar todo a nuestro gusto a medida que vayamos trabajando. Lo ideal sería que lo pueden dejar como viene por defecto o pueden generar su espacio de trabajo más cómodo, que les resulte más eficiente. Entonces, si estamos explorando y queremos volver a cómo era nuestro archivo base, nuestra interfaz base de trabajo, vamos a venir a ventana, vamos a venir a espacio de trabajo y vamos a hacer clic. Nosotros fíjense, si estamos en espacio de trabajo, el tilde está en aspectos esenciales, que dice por defecto, es decir, lo que se abre por primera vez en Photoshop. Más abajo vamos a tener muchos más estilos, que ahora vamos a repasar alguno, el pintura. Pero aquí podemos restaurar los aspectos esenciales. Si yo hago clic aquí, se va a volver todo a como estaba de fábrica, digamos, como viene Photoshop. También nos aparecen aquí, van a ver algunas ventanas que son más que nada de primeros pasos que les pueden llegar a ser útiles, pero por ahora la vamos a cerrar, ocupan un espacio bastante grande. Entonces de esta manera, como les mostraba, podemos restaurar de vuelta el espacio de trabajo, ¿no? A su vez también podemos guardar un espacio de trabajo, es decir, si ustedes acomodan todo de una manera, lo pueden guardar, lo pueden tener al archivo ese, no pesa nada, y pueden cargar ese espacio de trabajo para así trabajar mucho más rápido, generarlo a su gusto, ¿no? Entonces, ahora voy a pasar a cerrar. Fíjense qué fácil que podemos venir aquí a cerrar a estas tres puntitos. Todo lo que son paneles se mueven de las partes grises haciendo clic izquierdo y arrastrando. Yo vengo acá, puedo poner cerrar y acá cerrar. Y ahí me queda mucho más despejado. Continuemos ahora tocando un poco más esta interfaz de Photoshop. Aquí tenemos, como les decía, los paneles ya acomodados. Vamos a tener estos desplegados. Si nosotros hacemos doble clic sobre lo que es el nombre, lo podemos guardar. Se retrae y de esta manera vamos liberando espacio de las cosas que quizás pueden servirnos, pero que ahora en este momento las vamos a dejar ahí guardadas. También podemos guardar color. Y aquí tenemos algunos que ya vamos a ir viendo. Como les comentaba, la lógica básica de Photoshop es trabajar en capas, y aquí están las capas. Por el momento tenemos una sola, que es la planta casa C1, que aquí tiene un ojo. Vamos a prender y apagar. ¿Qué está sucediendo con esta capa ahora? Son las líneas de CAD. ¿Qué quiere decir? Es prácticamente un objeto transparente. Se podría decir que es un PNG, aunque en realidad es un archivo PDF que se expulsó de CAD. Entonces no tiene un fondo. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una primera capa para que comencemos a ver cómo es entonces esta lógica de trabajo. Yo voy a venir aquí abajo. Vamos a tener que crear nueva capa de relleno o ajuste. Todo en Photoshop tiene muchos caminos para llegar a un mismo destino, ¿no? Entonces vamos a tener bastantes botones acá para ajustes, para efectos que vamos a ir repasando, que también se van a encontrar acá en ajustes. Yo esta propiedad la voy a cerrar. Y recuerden que también aquí tenemos capas. Y acá podemos generar distintas capas. Esto yo se los nombro. Quizás ahora es mucha información, pero van a ver que les van a ser útil. Entonces, volviendo aquí. Voy a venir a este
botón, que es una media luna negra y blanca, y vamos a hacer clic en color uniforme. Y lo que va a suceder, si yo hago clic, es nos va a generar, como van a ver aquí, una nueva capa por arriba de planta casa C1. Va a tener de nombre relleno de color. Y aquí nos aparece este selector de color, que es donde nosotros vamos a poder seleccionar los colores en todo el interfaz de Photoshop cuando trabajemos ahora con la capa de relleno, cuando trabajemos con los pinceles, por ejemplo, con el bote de pintura, cuando queramos pintar lo que sea dentro del programa. Este va a ser el interfaz de selección de color. Es muy completo. Van a ver que aquí podemos hacer clic izquierdo y podemos ir seleccionando los distintos colores. Y a medida que nosotros vamos moviendo, fíjense cómo van cambiando los números que tenemos aquí, los porcentajes. Fíjense cómo varía el RGB, la representación, como les decía yo, de los colores mediante la luz. Y también cómo varía el porcentaje, que este sería el caso de que sea en tinta, como les decía, el porcentaje de cada uno de los colores, cian, magenta, amarillo, y acá es el negro. Fíjense, si yo vengo un color más negro, comienza a ser más oscuro, comienza a tener un porcentaje mayor de negro. Y fíjense, si yo vengo un color más claro, ya perdemos aquí el negro. Esto que aparece aquí abajo va a ser la designación del color F1E2E2. Aquí vamos a poder copiar este número si ustedes lo creen necesario y van a poder representar prácticamente en cualquier software de diseño, para la creación de una página web, para la representación. Todo tiene este código de lectura de color. Entonces es importante, yo también les voy tirando estos tips que les pueden llegar a ser útil. Si ustedes manejan un código de color, se va a poder representar siempre el mismo color en cualquier dispositivo digital, en cualquier software que se reproduzca. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar el blanco puro. Fíjense, son todas Fs. Y aquí se encuentra 0 en la tinta y 255 en lo que es el brillo. Voy a poner OK. Y así se nos va a haber generado esta capa. Siempre vamos a poder volver. Hacemos doble clic en esta capa. Fíjense siempre donde yo haga clic. Y esto es muy importante. En Photoshop, si hacemos clic en algunos lugares en particular, van a suceder cosas distintas. Yo ahora, si quisiera volver a cambiar, hago doble clic aquí sobre el recuadro. Y puedo ingresar y cambiar de vuelta lo que sería el color de fondo. Volviendo a la lógica que les comentaba, fíjense, ahora nos desaparecieron las líneas de CAD. ¿Y por qué sucede esto? Porque esta capa está por arriba de lo que sería nuestra capa de plantas. Entonces, aquí comienza a entrar en juego la lógica de Photoshop. Lo que yo puedo hacer es hacer un clic aquí a un costado, mantener apretado clic izquierdo y bajarlo. ¿Ven cómo me sugiere en celeste? De esta manera puedo hacer que aparezca de vuelta lo que serían nuestras líneas, porque el fondo pasa a estar por detrás de las líneas de CAD. De esta manera nosotros vamos a poder acomodar todos los archivos en Photoshop. Siempre lo que esté más arriba va a ser lo que va a ser más visible, y lo que esté más abajo va a ser lo que va a quedar, ¿no?, sin esa visibilidad, que nos va a ir tapando las capas de arriba. Ahora, ¿qué es lo rico y lo importante de Photoshop? Que nosotros vamos a tener distintas maneras de combinarla. Por ejemplo, aquí tenemos la opacidad. Entonces aquí, si vamos cambiando la opacidad, va haciendo más transparente lo que sería nuestra capa. Y con respecto a la que tenemos abajo, podemos llegar a generar efectos. Esto es muy importante que lo sepan. Voy a volver la opacidad al 100%. Lo que es relleno no se suele tocar, pero después sí vamos a tocar más adelante estas opciones de fusión. Entonces, tenemos ya nuestra capa visible. Tenemos que hemos perdido este damero que se genera atrás por defecto. Este damero está configurado por defecto así Photoshop cuando estamos representando imágenes que son PNG o PDFs, como le digo en este caso, que no tienen fondo. Lo que quiero que veamos a continuación son algunas configuraciones principales dentro de Photoshop. Como seguro se van a dar cuenta en el uso, el programa puede ser un poco más fluido
o un poco más trabado dependiendo cuánto carguemos nosotros justamente de capas. Cuantos más capas, se va a volver más pesado. Cuantos archivos más grandes, por ejemplo, si venimos aquí a imagen, tamaño de imagen, vamos a ver que esta imagen tiene un tamaño en particular, una imagen mucho más grande va a tener mucho más peso. Entonces es importante que tengamos algunas consideraciones previas para poder tener un buen uso de lo que sería el programa. Para eso yo voy a tocar el comando. Y esto es importante, todos los comandos que yo les voy a decir, anótenlo, porque les va a ser muy útil. El comando Control K. Vamos a entrar al menú de preferencias de Photoshop y aquí vamos a poder configurar muchas cosas. Vamos a tener, por ejemplo, el interfaz, que yo lo tengo en este color. Fíjense, lo podemos cambiar a blanco, un gris más claro. El gris que yo lo tengo, un gris mucho más oscuro. También aquí vamos a poder ver distintas cuestiones del espacio de trabajo, herramientas. Aquí importante, si ustedes quieren hacer zoom en Photoshop, voy a poner aquí OK. Si ustedes quieren hacer zoom por defecto, hay que mantener apretado el Alt y la ruedita del mouse, el scroll, para adelante o para atrás. Ahora, si yo vengo vuelta a Control K, puedo venir aquí a espacio de trabajo, herramientas y hacer clic, tildar el zoom con rueda de desplazamiento y no hace falta que yo presione el Alt. Esto les puede ser muy útil. Yo lo dejo por defecto así. Vamos a tener aquí bastantes pestañas, que algunas no nos van a servir tanto. Nos vamos a centrar ahora en la de rendimiento, que es lo que yo les decía, nos va a brindar una mayor eficiencia dentro del programa. Fíjense, uso de la memoria, esta es la memoria RAM. Vamos a tener configurado acá, yo lo tengo al 85%, esta barrita la podemos mover por defecto bien el 70%. ¿Qué es lo ideal de esta barra? Que ustedes la tengan posicionada de la manera que utilicen el software, ¿no? Con sus metodologías de uso. Por ejemplo, si yo tuviera poca memoria acá destinada, significa que estoy usando bastante memoria en otro programa. ¿Qué quiere decir esto? Que por cómo uso yo la computadora voy a tener a lo mejor Photoshop abierto, Google Chrome. Ojo que Chrome consume mucha memoria RAM, tengo cuidado con eso. Y a lo mejor voy a tener abierto, no sé, por ejemplo, Revit, CAD u otro programa, SketchUp. Entonces yo le estoy dejando un margen de memoria RAM para esos programas. Ahora, si yo incremento esto, como yo lo tengo en 85%, quiere decir que no estoy dejando tanto margen para otro programa y quiero que destine la mayor memoria RAM a Photoshop. Esto es porque yo tengo únicamente abierto Photoshop ahora y me parece una manera eficiente. Si ustedes quieren evitar que la compu les funcione lento, quizás pueden trabajar así. Ponerle un 85% y únicamente abrir Photoshop. Después, si quieren trabajar otro programa, cierran Photoshop y abren otro programa. A ver, no les va a consumir el 85%, obviamente, cuando usted ya se abre Photoshop. Quiere decir de que, llegado el caso de que Photoshop necesite utilizar el 85% de la memoria RAM, lo va a hacer. Entonces, esto es un dato que les puede servir mucho para optimizar ese rendimiento. Otro dato también puede ser que tengan tildado el uso de procesador gráfico. En el caso de que tengan una placa de video, va a mejorar mucho más lo que es el rendimiento. Algo importante aquí, los estados de historia son los control Z. En Photoshop vamos a poder volver para atrás tocando control shift Z. Bueno, esto es fundamental. Podemos tener muchos estados de historia, como dice aquí. Podemos tener 100, podemos tener 150, 160, 200. De esta manera vamos a poder, si metemos la pata en algo, queremos volver para atrás, podemos tocar muchas veces el control Z. Niveles de caché. A medida que aumentamos los niveles de caché, podemos aumentar la memoria que está destinando y de esta manera también quiere decir que estamos trabajando con archivos muy grandes. Podemos dejarlo por defecto en 4, 5, 6, más que eso no va a ser recomendable. Y acá en tamaño de segmento también, está bien. Aquí en transparencia y gama está la configuración base, como van a ver, de lo que serían estos cuadritos que veíamos antes. Si yo, por ejemplo, venimos y seleccionamos de vuelta otro color, ya el espacio va a ser todo blanco, ¿no? Y no se va a notar. Si ustedes lo prefieren así, podemos dejarlo así. Entonces siempre que ponemos un objeto no hace falta generar la máscara de relleno, ¿no?
Pero yo a veces lo dejo así, porque a veces resulta útil identificar esa cuadrícula. Sé que el objeto es PNG, entonces no le podemos cerrar. Vamos a tener unidad y reglas también. Aquí pueden cambiar reglas en centímetro, que ya lo vamos a usar. Texto queda en puntos y todo lo demás lo dejamos como está. Apretamos OK y se hacen las configuraciones. Algunas de estas configuraciones pueden necesitar que nosotros cerremos Photoshop y lo volvamos a abrir. Una que me quedó pendiente es ver acá el disco de memoria virtual. Siempre, como les mencionaba ayer, tienen que tener el disco con más capacidad. Está el video que pasamos en el grupo de lo que sería las explicaciones de la computadora. Ahí van a entender por qué el disco D, que es el disco duro, debería ser donde ustedes lo ponen en primera posición. Lo que importa acá es la posición, el 1. Lo pueden modificar de acá. Y tildado. Entonces, ahora sí, pasemos ya. Estamos configurando mucha información, pero bueno, lo bueno de esto es que ustedes pueden pausar, anotar, y si no entendieron algo, volver para atrás y reproducir de vuelta todo lo que dije. Así que bueno, vamos a ver entonces las herramientas. Vamos a tener aquí a la izquierda lo que son las herramientas. Vamos a ver que la primera herramienta es la de movimiento. Si yo dejo el mouse por arriba de lo que sería esta herramienta, nos muestra un pequeño uso y nos dice el atajo. El atajo es la B corta. Esto va a suceder en prácticamente todas las herramientas. Entonces vamos a poder ver un ejemplo de cómo se utiliza. Lo más importante de Photoshop, además de que vamos a trabajar con capas y cómo están posicionadas estas capas, es cómo vamos a seleccionarlas a estas capas. Cómo vamos a hacer distintas selecciones dentro de estas capas para editarlas. Y cómo las vamos a modificar con las demás herramientas. O vamos a dibujar, o podemos hacer muchas cosas aquí en Photoshop. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora para que vayamos explorando esto es, voy a venir a aquí, cursos, y vamos a ver, voy a traer las texturas, estas texturas. Fíjense cómo arrastro, selecciono dos texturas, dos imágenes en este caso, las pinto y si yo lo quiero llevar a mi archivo, esto funciona así de fácil. Hago clic izquierdo, me dice que tengo dos elementos, vengo, pongo aquí en Photoshop y ya las puedo soltar dentro de este espacio de trabajo, o si yo las suelto acá arriba, se me van a generar, ven esta pestaña que dice planta C1, se me van a generar las distintas pestañas con estos archivos abiertos en otros espacios de trabajo, pero yo los quiero tirar acá mismo. Vamos a venir. Por defecto, cuando se coloca un archivo en Photoshop, aparecen estos cuadros. Esta forma que tenemos nos permite a nosotros distorsionar la imagen, rotarla, agrandarla, achicarla. Si yo mantengo el Shift, me va a intentar buscar los ángulos rectos con respecto a cómo estaba orientada la imagen. Ven, si yo le dejo 180, mantengo Shift, puedo llegar a jugar para moverla de una manera más precisa, o puedo girarla simplemente acá, no hay problema. Entonces, después podemos activar de vuelta este comando para modificar la imagen y en tal caso distorsionarla. ¿No? Nosotros podemos, voy a cancelarlo porque ya la estuve distorsionando mucho, voy a poner cancelar y los voy a arrastrar de vuelta. Así que quédense tranquilos, vamos conociendo de a poco. Si yo la quiero dejar como viene por defecto, aprieto Enter y ahí aparece la segunda imagen, vuelvo a apretar Enter y ahí ya tenemos las dos. ¿Para qué traigo más capas? Quiero que veamos algunas cuestiones en particular del movimiento. Vean cómo se pusieron estas capas por arriba de la planta y me están tapando y se tapan entre sí. Yo ahora estoy en movimiento, la B corta, y algo que les tengo que mencionar es cada vez que nosotros vamos cambiando de herramienta, vamos a ir viendo distintas configuraciones
que va a tener esta herramienta. Fíjense cómo cambia esta barra. El marco rectangular, lazo. Si nosotros estamos en movimiento, que es lo que nos va a permitir mover las capas de un lado para el otro, lo que vamos a tener que hacer es dejar seleccionado aquí la selección automática o quitarla. En el caso que la tengamos seleccionado, vamos a poder mover las distintas capas haciéndole clic desde el espacio de trabajo, ¿no? Desde aquí, ¿ven? Yo le hago clic y hago clic. En el caso que esto yo lo tengo de este lado, quiere decir que únicamente voy a mover el objeto que está en la capa. Puedo venir y puedo mover la planta. Si yo toco Control Z, voy a volver para atrás, vamos a dejarlo acomodado como estaba por defecto. Esto es algo también, como les digo, muy importante en Photoshop, cómo movemos nuestros elementos. Entonces es importante, quizás, puede ser una manera muy ordenada, tener esto deseleccionado, ¿no? Y de esta manera siempre vamos a mover únicamente lo que nosotros tenemos aquí, en donde estamos posicionando la capa. Ahora, no queremos mover una capa, porque puede ser la planta, nosotros no la vamos a querer mover y que nos quede así. Porque después nos va a costar volver a dejarla como estaba antes, a no ser que, bueno, obviamente si tocamos Control Z vuelve. Pero nos queremos asegurar de que no se va a mover y a lo mejor también esto nos permite jugar con esto. Nosotros podemos venir a esa capa. Me posiciono siempre que yo quiero hacer algo con una capa en particular, me tengo que cerciorar de que estoy posicionado en ella. Y hago clic en el candado para bloquearla. De esta manera esa capa ya sé que no se va a mover de ninguna manera. Podemos bloquear el fondo también, aunque no se va a notar cuando lo movamos. Lo vamos a poder dejar ahí bloqueado. Entonces así se mueven los objetos dentro de Photoshop. ¿Ven? No me deja. Y si yo vengo acá tampoco, no me deja porque está bloqueada. Únicamente voy a poder mover acá esta textura y esta otra textura de césped. Estas capas las puedo apagar en el ojo. A las capas les podemos dar color para identificarla más rápido, lo cual va a ser muy eficiente. Y también las podemos agrupar. Si yo, por ejemplo, selecciono, mantengo apretado el control y selecciono estas dos capas, puedo llegar a generar un grupo. De esta manera también vamos a ser más eficientes en el uso de la memoria. Entonces a las capas también las vamos a poder agrupar. Por ejemplo, si yo selecciono estas dos capas, planta casa C1 y la capa relleno, manteniendo apretado control, es que yo puedo ir seleccionando distintas cantidades de capa. Hago clic afuera para perder esa selección. Vengo entonces control estas dos y puedo generar un grupo. De esta manera puedo hacer que sea mucho más eficiente también la computadora porque vamos a estar gastando menos memoria. ¿Cuándo gastamos menos memoria en un archivo de Photoshop? Cuando generamos grupos o cuando tenemos capas apagadas. Y esto también es importante que lo sepan para ahorrar recursos. Entonces, si yo sé que esta es mi base, la cual no se va a mover, una vez que la tengo seleccionada puedo apretar el comando Control G. De esta manera, ven, se genera el grupo. Ahora si hacemos clic en la flechita podemos desplegar el grupo y ver las capas que están adentro. Tanto a los grupos como a las capas le vamos a poder modificar el nombre. Simplemente haciendo doble clic donde están las letras, el texto. Hago doble clic, puedo ponerle el nombre base. Enter. Y aquí también podemos jugar, como les decía, con los colores. Podemos hacer clic izquierdo, aquí a un costado. Y seleccionar aquí abajo el color que puede tener este grupo, azul. Y de esta manera las capas también van a pasar a tener ese color. Esta es una muy buena manera de comenzar a darle orden a un archivo. Lo voy a dejar guardado. Y aquí, por ejemplo, si tenemos estas capas, les podemos dar distintos colores también. Azul, verde, tal podemos dejar, por ejemplo, rojo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas capas? Vamos a practicar las selecciones, que es lo otro fundamental dentro de Photoshop, como les decía. Teníamos el orden de las capas, que dependiendo de cómo las vamos ordenando, ven, la puedo dejar debajo de base y no se ve ninguna. Si a base yo lo transparento se comienzan a ver. Esto era lo principal, el orden de cómo están las capas, si están más arriba o están más abajo. Lo otro era cómo estamos posicionados nosotros en mover, si con selección automática para mover la capa en la que estamos posicionados,
o estamos en el modo de selección automática activo, antes estaba desactivado, y ahí sí hacemos simplemente clic en el espacio de trabajo. Ahora, la otra base que tenemos dentro de lo que sería Photoshop es cómo hacer las distintas selecciones, y por eso yo tengo estos dos objetos que son totalmente distintos. Entonces, la herramienta por excelencia para la selección va a ser la varita mágica. Desde ahora hasta el momento más avanzado dentro del programa va a ser la herramienta que más vamos a utilizar. Quizás ustedes no la tienen y esto puede ser con respecto a cualquiera de estas herramientas, quizás no está visible. Bueno, si ustedes no la tienen visible, fíjense, todas las herramientas tienen un piquito, hay alguna que quizás no lo tenga. Esto significa que nosotros podemos hacer un clic izquierdo y mantener apretado, o vengo aquí arriba, clic derecho, y se nos despliegan las demás herramientas que están comprendidas dentro de esto. Entonces, si no tenían la varita mágica, a lo mejor tenían la herramienta de selección de objetos o selección rápida, pueden seleccionarla aquí. ¿Cómo funciona esta herramienta tan potente que tiene Photoshop? Vamos a venir aquí. Siempre tenemos que estar atentos donde estamos posicionados. Esto va a ser fundamental en todo. Nos posicionamos entonces en esta capa y hacemos clic dentro de la interfaz, dentro del espacio de trabajo, y van a ver que nos va haciendo selecciones. Distintos tipos de selecciones. Ahora, ¿cómo es la lógica de selección de la varita mágica? La varita mágica selecciona por píxeles. ¿Cómo es esta selección por píxeles? Yo me voy a acercar mucho más. Nosotros cuando hacemos clic, ven, el trabajo de Photoshop, como les comenté ayer, es siempre por lógica de píxeles. Fíjense ahora, si yo me alejo acá, que tenemos esta junta. Simplemente píxeles. Entonces la varita mágica, cada vez que nosotros hacemos un clic, va a hacer clic sobre un píxel en particular. Entonces a partir de ese tono que selecciona y este color, va a tomar similares que se encuentran cercanos a él. ¿Cómo configuro esta tolerancia que se le llama aquí dentro del programa? Aquí arriba, como les decía, en la barra que tenemos superior. Si tenemos una tolerancia, está en 5, está baja, podemos aumentarle el número, por ejemplo, a 20. Y van a ver que yo ya puedo comenzar a seleccionar prácticamente todo lo que es gris, sin que me discrimine si es un gris más claro o más oscuro. Entonces así vamos a poder ir ajustando nuestra selección con la varita mágica. De repente también, si yo por ejemplo lo bajo a 1, obviamente me va a seleccionar un espacio muy chiquito, solamente lo que es ese gris más claro ahí. Aquí esto más rojizo, ¿ven? ¿Qué es otro parámetro que podemos configurar de la varita mágica? ¿Cuál es otro parámetro? Voy a dejarlo en 10. Aquí por defecto puede venir de un punto. ¿Qué quiere decir? Que es específicamente ese punto y todo lo que es parecido que está en la inmediatez, digamos, ¿no? Lo que va a seleccionar. Es decir, si yo tengo un punto y un punto acá, vamos a ver que va a hacer clic solamente en algo, una superficie ínfima. Porque está seleccionando nada más lo que es parecido. Acá en rojo quizás seleccione un poco más. A ver, no. ¿Cómo puedo ampliar para que se genere una tolerancia un poco mayor? Lo vamos a dejar en 15. Y a su vez le puedo aplicar el tamaño de la muestra en un promedio de 3×3. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar un promedio de 3×3 píxeles y va a seleccionar lo más parecido dentro de este tamaño, dentro de esa selección de píxeles. Ahora también con una tolerancia en 15, por ejemplo, fíjense cómo podemos ir seleccionando ya mucho más preciso. Si hacemos clic en algunas partes, a veces ven, nos quedan unas selecciones muy chiquitas. Es dependiendo de dónde hicimos clic, ¿no? ¿Ven? Si yo hago clic en la parte esta que es más clara, a veces el píxel que me toma identifica como todo homogéneo o no. Algo muy importante, yo ahora estoy en esta selección y estoy aquí arriba posicionado en selección nueva. Quiere decir que cada vez que yo hago un clic voy a tener una selección nueva. Yo puedo obviamente sumar o restar esta selección. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, aquí mismo tenemos a la derecha añadir a la selección. Podemos hacer clic aquí y van a ver que nos va a aparecer un más. Y siempre vamos a ir sumando a la selección. Si hacemos varios clics, por ejemplo dentro de este espacio, van a ver que seguramente hacemos clic en otro píxel. Entonces corregimos todos estos espacios, ¿no? Manchones que no nos está seleccionando. Control Z, puedo ir para atrás. Y algo muy
importante es que siempre que tenemos una selección activa tenemos que saber también cómo desactivarla, porque está activa en toda la interfaz, en todo el espacio de trabajo. Entonces si queremos ir a hacer otra cosa, vean cómo están en movimiento, ¿no? La tenemos que cancelar para empezar a trabajar. Podemos tocar control D y la cancelamos si no nos servía, si no nos era útil hasta ese momento. Entonces ustedes tienen que ir jugando con todo lo que sería esta selección, ¿no? Ahora, esta es la manera de sumar, esta es la manera de restar aquí al lado. Pero si estamos en selección nueva tenemos los atajos, como todo en Photoshop. Si mantenemos apretado lo que es el Shift, vamos a poder, ¿ven?, sumar a la selección. Y si apretamos el Alt, me aparece un símbolo negativo abajo de la varita, y acá uno positivo. Si yo cambio Shift por Alt, vamos a ir restando a la selección. Control D, la quito. En el césped no me va a limitar, yo quería trabajar también con el césped para que vean que la selección acá es mucho más orgánica, acá está delimitada porque obviamente estamos seleccionando dentro de lo que serían estos cerámicos que tienen la junta blanca. Entonces si seleccionamos algo blanco, posiblemente, ven, me comienza a seleccionar prácticamente toda la junta porque está interconectada. Siempre la varita mágica hace esto. Intenta seleccionar sin saltar estos espacios, a no ser que tengamos una tolerancia. A no ser que tengamos una tolerancia muy alta y un promedio también de 3×3 muy alto. Cancelo la selección y entonces, ¿cuál es el ejercicio principal de esta primera clase? Lo que tenemos que hacer es jugar un poco con la selección que vamos haciendo directamente en la planta. Fíjense, yo me posiciono en la planta y selecciono. Ahora, ¿qué está seleccionando en este caso Photoshop? Está seleccionando espacio vacío delimitado por los píxeles que son las líneas de CAD. Por eso también es tan importante cerrar siempre los trabajos de CAD. Y la idea del ejercicio de esta clase era que ustedes puedan comenzar a jugar rellenando con texturas para hacer plantas más realistas o con colores para hacer plantas o objetos arquitectónicos más racionalistas. Les recomendaría mucho que miren ejemplos, miren en Pinterest, como les decía ayer, miren en Pinterest, miren en piezas gráficas. Hay una red social que se llama Behance, ya les voy a pasar el link. Observen, imiten. Igual que cualquier clase de arquitectura que los profes dicen, chicos, busquen ejemplos. Bueno, esto funciona igual, buscan ejemplos. Llenan la cabeza de estos ejemplos y toman algo y lo llevan a la práctica. Eso sería fundamental que lo hagan. Entonces, ¿cómo vamos a pintar? Para comenzar ya a jugar con esto, voy a eliminar apretando suprimir. Tenemos que estar en la planta y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a posicionar, en este caso va a ser siempre con la varita mágica. Fíjense, si yo estoy en el grupo no me deja seleccionar, tengo que estar dentro de lo que sería la capa de la planta. Y aquí puedo ir pintando. Por ejemplo, acá no se entiende mucho, pero estos son todos planos de césped. Este sería plano de césped exterior. Este sería como un primer nivel. El nivel quizás más alto de lo que es el exterior. Después vamos teniendo distintos niveles. Este y este. La idea va a ser pintarlos. Y como les decía, lo primero que podemos ver es pintarlo. Voy a agarrar esto que está bien nítido. Con la herramienta bote de pintura que se encuentra aquí. Si no la tienen visible, puede ser que tengan la herramienta degradado. Hacen clic derecho y activan lo que sería la herramienta bote de pintura. Aquí, haciendo clic izquierdo, podemos ir seleccionando el color que queremos que pinte. Estamos en la capa, no nos deja porque está bloqueada. Lo que tenemos que hacer es generar otra capa. Caminos para generar una capa, como siempre les digo, hay muchos caminos para hacer todo en Photoshop. Podemos venir aquí, hacer clic en crear una nueva capa y se nos va a crear una capa. Podemos tocar el comando Control Shift más N, que es algo un poquito más completo, ya que nos deja escribir el nombre, por ejemplo, césped. Darle ya un color y una opción de fusión y opacidad. En este caso podemos dejar directamente un color y ponemos OK, ya tenemos esta capa césped. O podemos venir aquí a capa nueva, también sería el tercer camino. Entonces, una vez que estamos en nuestra capa nueva, yo me voy a quedar en esta que dice césped. Esta la voy a eliminar. No me deja porque tengo la selección. Voy a venir con el bote de pintura. Y lo que podemos ir haciendo es jugando. Podemos jugar con un color.
puede ser un verde, en el caso que quieran experimentar. Y el bote de pintura pinta toda la selección. Esto es lo eficiente del bote de pintura. Siempre, por más que tengamos muchas selecciones, a veces va a pasar de que podemos pintar una sola parte de la selección y tenemos que ir pintando otras. No, en este caso el bote pinta todo lo seleccionado. Este sería un ejemplo. Ahora, otra cosa que les quiero enseñar es no solamente pintar con colores, sino transformar un color en una textura por si quieren ir haciendo algo más realista. Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo práctico. Si yo vengo acá a la planta y sigo seleccionando, por ejemplo, esta capa, voy a hacer una capa nueva, voy a poner césped, lo voy a hacer hacia abajo, descendiente, digamos, ¿no? Voy a venir aquí, voy a tomar la selección esta, vengo a esta nueva capa de césped, puedo ir generando aquí, herramienta textura. Esta puede ser césped 1, por ejemplo, que está más arriba. Siempre ustedes tengan en cuenta que lo que está más arriba tiene que ser más contrastado. Entonces, si hay un desnivel, que la tendencia de este desnivel va a ser de que la parte más alta, que es esta, va descendiendo en aquel sentido, ¿no? Acá está más bajo y acá está más alto. La lógica podría ser de que estas capas que vamos generando cada vez más abajo pueden ir teniendo menos opacidad. Y de esta manera, fíjense qué fácil podemos jugar con las distintas opacidades y generar este efecto que a medida que nosotros vayamos haciendo estas capas, a ver, césped es, podemos ir dándole más transparencia y así ir generando el efecto de que va cambiando la pendiente y se genera algo muy interesante. Este podría ser un primer ejercicio que ustedes pueden comenzar a hacer con esta planta. Ahora, algo que también es muy interesante, podemos jugar con el color. Yo voy a venir, voy a desbloquear, siempre queremos editar algo, tenemos que desbloquearlo. Y podemos jugar con un fondo negro. Y aquí a la planta podemos trabajarla, ahora está negra entonces no se ve, con un color blanco. Veamos los caminos para modificar el color de una línea de cualquier planta. Esto se aplica también si queremos modificar, por ejemplo, el color de lo que sería este plano de césped y demás. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos en la capa y apretar el comando Control más U. Esta es una manera rápida. Se nos activa este panel de tono y saturación. Y si yo le doy luminosidad al 100% ya tengo mi planta en blanco. Este es un camino. Yo se los voy explicando todos. Total, esto lo tienen grabado y lo van practicando después y lo van ejercitando. Porque a lo largo del curso vamos a utilizar todos estos caminos que yo les voy a mostrar a continuación. Voy a poner cancelar. La siguiente manera es creando una capa de ajuste. Vengo y aquí está el tono y saturación igual que en Control U. Pero se me genera una capa. Que esta capa, fíjense, se me abre esta pestaña de propiedades que yo las puedo sacar acá. Esta capa va a incidir todo lo que está por debajo, es decir, también me va a incidir estas capas de ajuste en lo que es el relleno. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que mis capas de ajuste me incidan nada más que lo que está hacia abajo directamente? Hago clic derecho y genero una máscara de recorte, crear máscara de recorte. De esta manera esta capa de ajuste, igual que el Control U, me puede generar esto en blanco. Y tenemos siempre la opción de volver. Con el Control U es como que queda algo, una acción, se realiza y punto. No tenemos la opción de modificarla después de vuelta, a no ser que toquemos Control U, pero a lo mejor desconfiguramos algo. Esto es mucho más eficiente ya que nosotros podemos cerrar aquí y hacer doble clic. Fíjense dónde hago doble clic. Y volver a abrir el ajuste e ir modificando. Ahora, esto nos va a permitir jugar con la gama de grises, blanco y negro. ¿Cómo podemos jugar con otra gama de colores? Yo voy a eliminar esta capa de ajuste y voy a venir a FX. Acá abajo, que también el camino puede ser haciendo doble clic izquierdo aquí a un costado. Y voy a venir a superposición de color. Fíjense, hago clic, lo enciendo y me posiciono dentro de este estilo de capa.
Aquí puedo seleccionar un color y fíjense cómo le puedo dar un color así de simple y que quede una muy buena gráfica a mi planta. De vuelta acá tenemos el mismo comando de selección de color, que por eso se tienen que hacer amigos ustedes, y podemos generar cosas muy interesantes. Puedo poner OK y aquí OK y ya me queda bien este efecto que yo lo puedo prender y apagar. Si yo lo apago, la capa se vuelve negra. Si yo prendo de vuelta el efecto, se pone azul. Y me queda este efecto que lo puedo ir haciendo más pequeño para verlo o hacerlo que se retraiga y que nos ocupe menos espacio. Aquí esto lo podemos ajustar un poquito. Estos ajustes que tenemos aquí a la derecha son los mismos que tenemos aquí. Si hago doble clic lo puedo dejar aquí. Y acá yo quiero dejar ventana el navegador, que es muy útil porque nos sirve. Acá está navegador. Histogramas lo cierro. Fíjense todos los pasos. Esto sirve mucho, me parece, también el tema de que esté grabado. Van a poder hacer pausa y ver y prestarle más atención. Cierro el histograma y dejo el navegador, que es como un zoom. Es una ventana, un panel que es un zoom. Fíjense, miren. Puedo controlar el zoom de acá. O si estoy acá, aprieto la barra de espacio y me muevo. Esto me gusta tenerlo acá. Y esto, los motivos los cierro, el degradado lo cierro y las muestras a veces me pueden servir. Ya lo vamos a ver por qué, pero podemos dejar el navegador para ver en qué espacio estamos, ¿no?, de nuestro documento. ¿Qué era lo otro que yo les quería mostrar aquí? Vamos a volver a dejar esto en blanco. Podemos dejar esto en azul, ¿por qué no? Tengan en cuenta, como yo les mencionaba, está bueno jugar con gama de grises y un color, a lo sumo con dos, ¿no? Que el principal sea, por ejemplo, el azul, y pueden jugar con un complementario para algunas cosas. Esa es una guía que les puede servir mucho. Hacer las cosas de esta manera les va a ser muy eficiente en las entregas de la facultad. Como les decía, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ¿no?, con lo que sería esto, le puedo llegar a modificar aquí el efecto, como volver a dejarlo en negro. Epa, le puse cancelar. Lo que podemos hacer aquí es no solamente modificar el color de una capa a la vez, sino que podemos generar un grupo, por ejemplo. Hago control G, al grupo todo el césped. Puede ser que este grupo sea el grupo césped. Le doy un color al grupo. Vamos a ponerle verde. Se pinta todo lo que está dentro del grupo. Y le puedo aplicar así. Y ahora, como es un color, puedo modificarle el color. Así de fácil. Ir probando cuál es la gráfica con respecto al color, ¿no? Podemos decir, nos gusta un azul, nos gusta un tono más violeta, más rojo. La saturación que tiene este color, a veces no es tan recomendable subirlo, pero puede ser interesante si lo bajan, ¿no? Le pueden dar más negro también, o le pueden dar más blanco, entonces van a ir jugando. Fíjense qué tonalidades interesantes que se pueden lograr para esto que son los desniveles. Entonces, esto también es una herramienta muy, muy potente que pueden comenzar a utilizar. Este es un camino. Imagínense, pueden venir después, como yo les mencioné ayer, pueden venir, dejar a lo mejor la planta, todo esto que es el interior de la vivienda. Pueden lavar los muros si quieren. Pueden venir, ahora que ya conocen la herramienta del bote de pintura, pueden ir seleccionando todos los que son estos muros. Fíjense qué importante, acá se escapó. Acá hay que darle bien ahí. Y se escapa para afuera. Porque no estoy... Ahí está. Acá nos va a convenir, ya que la varita mágica se nos escapa la selección afuera. Puedo venir a esta herramienta, que es el marco rectangular, o a la herramienta lazo poligonal. Entonces, no importa, porque yo quiero pintar de negro, no importa de que yo me pase. Puedo generar esta figura. Si apretamos el Shift con el lazo poligonal, restringe a 90 y a 45 grados. Y una vez que damos toda una vuelta, podemos o volver, ven cómo me cambia el icono, volver y hacer clic en la punta,
O si estamos ahí cerca, podemos tocar simplemente Enter y se nos cierra esta selección. Y de esta manera podemos venir y aplicar en una capa nueva, que puede ser Hatch. Hatch o lavado de muros. Pueden poner el nombre que ustedes quieran, le damos un color. Y pueden lavar los muros del color que quieran. Puede el lavado del muro tener que ver también, ¿por qué no?, con lo que es el color que le van a aplicar a sus líneas, ¿no? Pueden experimentar, ya van teniendo muchas herramientas, que esta es la idea. Pueden ir teniendo muchas herramientas para ir experimentando con las distintas composiciones, selecciones. Bueno, entonces vamos a seleccionar las distintas partes. Y como yo les decía, las distintas herramientas de selección, ven ahí con la varita yo no puedo seleccionar, hago control Z. Vengo aquí, si hago la selección bien, en este muro de acá. Y ahí estaríamos, ¿no? Este también es un muro que tiene hatch, es un muro que da al norte, al sur, perdón, que da al sur. Entonces es una protección para la vivienda. Nosotros podemos venir a hatch, pintar estos muros. Control D. Y lo otro que podemos ir haciendo también es podemos perfeccionar acá. Estas que son columnas. Para ir practicando, ¿ven? Yo aprieto el Shift, mantengo apretado el Shift. Vamos para atrás y pueden ir pintando. Acá me quedó. Esto es un vidrio. Acá queda un solo píxel. Y acá. Perfecto. Venimos entonces. Pintamos. Y ya nos va quedando la planta con el hatch bien completa. Perfecto entonces. ¿Cuál es el último paso que tenemos para ver en esto de experimentar cómo pintar las distintas partes de lo que sería una planta? En la próxima clase vamos a ver un corte y vamos a trabajar algunas cosas más. Vamos a volver a repasar un poquito rápido esto que vimos hoy. Y vamos también a agregarle algunas cositas más que nos quedan pendientes. Lo otro que se puede hacer, yo voy a apagar este césped y voy a generar una capa nueva. Si yo, por ejemplo, comenzando con esta parte, voy a venir aquí. Primero hice una capa, ¿no? Vamos a hacer una nueva capa césped, por ejemplo. Poner césped 2. Y le voy a poner color naranja. Ahora me vengo aquí a la planta. Hago la selección. Podría ser esta. Son correspondientes o podría ser esta. Ahí se entiende mucho más. Vuelvo al césped y aquí voy a pintar simplemente con cualquier color. Pueden pintar. Puedo hacer el negro. Ahora sí, por ejemplo, queremos aplicarle algo, una textura, y que no sea simplemente un color. Lo que tenemos que hacer son los siguientes pasos. Vamos a generar un motivo en Photoshop. Para ello, yo voy a venir aquí a las texturas que tenemos. Voy a venir al césped. Lo voy a abrir. Podría hacer clic derecho a abrir. O podría arrastrar y ponerlo aquí en un archivo, en una pestaña nueva. Para definir un motivo, antes de aplicarlo sobre este color, vamos a aplicar este césped sobre este color negro. Lo que tenemos que hacer es venir a edición, definir motivo. Se nos va a aplicar automáticamente el nombre, ¿no?, que tiene nuestro archivo. A ver, por ejemplo, este césped, si aplicaríamos el cerámico de baño, se llamaría cerámico de baño. También es importante que ustedes tengan esto en cuenta si quieren ser un poco más prolijos y más rápido. Entonces acá podemos quizás borrarle el JPG y podemos dejarle césped 01 si fuera el primero, 2, 3 y así. Hacemos OK y una vez que definimos el motivo, vamos a venir a nuestra otra pestaña, a nuestro archivo donde se encuentra la planta. Y de igual manera, como jugamos con el FX, podemos jugar, pero ahora vamos a jugar, en vez de con la superposición de color, con la superposición de motivo. ¿Ven? Yo le hago clic y automáticamente me aparece. Yo lo he cargado varias veces ayer lo que estuvimos practicando. Vamos a tener este césped que lo vamos a poder cambiar la escala.
Y la opacidad, si cambiamos la opacidad se va a ver más negro. Entonces también de esta manera podemos generar distintas texturas. Ven, aquí está el efecto. Con respecto a lo que sería este césped, puede ser un hormigón. Esto lo pueden practicar también y pueden jugar también. Si yo, por ejemplo, hago un grupo con este césped y le modifico el color, podemos empezar a lograr también con el césped este degradado, ¿no? Esa podría ser una opción. Ahora, también podemos jugar con la calle. Yo voy a venir, este sería grupo césped motivo. Le vamos a poner y lo vamos a poner color naranja. Todo lo que está en la base lo voy a dejar azul. ¿Ven? Si yo hago así, automáticamente ya el hatch también. Y esto lo voy a cerrar. Aquí tenemos entonces. Vamos a venir de vuelta a la planta. Seleccionamos esta parte. Cierro. Tengo género, puedo generar con Control Shift N una capa que sea calle. Calle. Puede ser color acá. Gris. Ok. Y podemos generar otra textura. De la misma manera que hicimos ese motivo. Podemos venir aquí. Esto es muy importante. Abrir la calle. Si nosotros la cargamos así, ¿qué pasa? El mapa va a seguir esta forma. Es decir, nuestra calle se va a cargar de manera perpendicular a la casa. Nosotros queremos que sea longitudinal, es decir, paralela a la casa. ¿Nos sirve esta textura? Sí, porque solamente tenemos una fracción de calle. Si tuviéramos un encuentro en una esquina, quizás esto no nos sirve tanto, no sea tan útil y tengamos que caer en trabajar con un color. Pero como tenemos nada más una fracción de la calle en vertical, lo que vamos a hacer es venir imagen, rotación 90 a la izquierda o a la derecha. Y acá vamos a definir el motivo como asfalto 01. Puede ser vertical en tal caso. Si queremos cargarle un nombre. Y que de alguna manera también tenga una relación después, ¿no? Cuando le apliquemos, aplico el color. Estoy en la capa calle. Tengo mi selección, la cancelo con Control D. Y aquí activo la superposición de motivo. Y aquí van a ver que yo tenía la calle de ayer, que de esta manera se carga, como les decía, perpendicular. Entonces lo que tuvimos que hacer es corregir y cargarla de manera vertical. Vamos a ajustar el porcentaje para que quede más o menos en una escala. 36%. Recuerden, aquí podemos venir y podemos comenzar a jugar en superposición de motivo, perdón, ahí. Con la posición, esto igual para el césped, puede ser un pequeño ajuste que le damos para que quede un poco más centrado, ¿no? Ok. Y de esta manera podemos ir generando todo lo que es las distintas texturas dentro de la casa. Lo que también podemos hacer, que esto va a quedar pendiente y lo vamos a repasar bien en el principio de la próxima clase, es agregarle vegetación. Cómo agregar, cómo acomodar. Como ven, la mayoría de los árboles o objetos que podemos incorporar van a tener. Yo voy a poner acá sol. Vamos a ponerle en amarillo. Y fíjense, si por ejemplo yo digo que voy a venir a la herramienta pincel, ya la vamos a ver, que tengo mi fuente luminosa, por ejemplo aquí, y me incide de esta manera en los objetos, yo tengo que trabajar con esta lógica para que la sombra, vean, no sea así, ¿no? Que esté bien posicionado el objeto con respecto a una fuente luminosa. Podemos trabajarle sombras a los muros y demás. Nos van a quedar esas pequeñas cuestiones pendientes, las vamos a ir viendo, así que eso sería todo por esta primer clase. Practiquen, investiguen ahora que tenemos tiempo, que están en vacaciones. Y nos vemos el miércoles a la misma hora, a las 6 de la tarde.